Aquí comienza Renueva tu mente. Misterios nunca antes aclarados. La sabiduría predestinada. Un conocimiento. Una ciencia. El poder de Dios. El Evangelio de la Gracia para renovar tu mente. Prosperando. Consolando y educando. Y un brindis quiero hacer. El mensaje que vas a escuchar promete traer cambios permanentes a tu vida para que conozcas tu verdadera identidad. Aquí comienza Renueva tu mente. Bienvenidos y bendecidos. Bendecidos con toda bendición. Hoy declaramos el mejor día de tu vida y te damos la bienvenida a tu programa Renueva tu mente. Qué bueno que hoy podemos declararte conforme al Evangelio de la Gracia, bendecido, completo y perfecto. Así estás en Cristo para siempre, bendecido con toda bendición, completo en Él y perfecto. Con una sola ofrenda, Dios te hizo perfecto para siempre. Qué bueno saber que nosotros, los hijos de Dios, fuimos escogidos y predestinados por Dios antes que este mundo existiera. Así es, esas son las mejores noticias. Antes que este mundo fuese creado por Dios, Él nos creó, nos escogió. Dice que a los que antes Él conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó para siempre. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa es nuestra posición en Cristo para siempre. Hoy hemos preparado un programa maravilloso, muy interesante, que promete traer cambios permanentes a tu vida y promete renovar tu mente. Y el tema del día de hoy, ¿qué significa el término blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa el término blasfemar contra el Espíritu Santo? Y se estarán aclarando preguntas como: ¿puede un creyente de hoy estar blasfemando contra el Espíritu Santo por ignorancia? ¿Puede estar en blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos puede mantener libres de esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo recibo, amado amigo, que hoy tomas nota de estas evidencias irrefutables, ya que ningún creyente hoy que ame a Jesucristo quiere blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero hoy Jesucristo, hombre, nos aclara qué significa ese término y cómo una persona, como un creyente, pudiese estar en blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos adelante con esa clara explicación. Adelante. Vamos a comenzar hoy, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Primera carta de Pablo al joven Timoteo, capítulo 1, verso 13. Cuando lo tengan todos, digan: Abba, Padre. No decimos aleluya, ¿verdad? Porque aleluya es antes de la cruz. Después de la cruz es ¿cómo? Hemos recibido el espíritu de adopción y decimos: Abba, Padre. Ya no se puede decir aleluya. Eso es una palabra fuera de este reino. Por eso nuestro apóstol no la usó nunca en su vocabulario, en sus escritos, dice la palabra aleluya. Sin embargo, usted ve que muchos cristianos hoy dicen aleluya, y es porque son niños en la fe, no han podido comprender el significado de esas palabras. Bien, dice el verso 13, ahí estamos todos. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice. ¿Por qué? ¿Lo hizo por qué? Por ignorancia e incredulidad. Entonces Pablo estaba ¿qué? Ignorante. O sea, él blasfemó por ignorancia. ¿Ah?
Por ignorancia. Pero ¿quién es el apóstol Pablo? ¿De dónde sale esa ignorancia? ¿Por qué él tuvo que blasfemar contra la iglesia y ser ignorante? Fue blasfemo por ignorancia. Vamos a ver en Filipenses, vamos a regresar al libro de Filipenses. Vamos a ver quién era Pablo, porque él dice que lo hizo por ignorancia. Pero hay que mirar de dónde sale esa ignorancia, porque mira lo que dice el apóstol que él era antes de entender la gracia. Dice, aunque yo tengo también de que confiar en ¿qué? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, estas son las credenciales. Circuncidado al 8º día, tal como lo exigía la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, que era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿qué? Entonces, en cuanto a la carne, ¿qué era él? Fariseo, irreprensible. Entonces quiere decir que la ignorancia de él salía de los grados y logros personales que tenía. Una persona que guarda la ley y es irreprensible es un ignorante ante el evangelio de la gracia. Dice que las tuvo que tener por pérdida. Todo eso que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, irreprensible, lo hizo un ignorante cuando apareció el evangelio de la gracia. Hello. Usted sabe que hay muchos religiosos hoy que dicen, no, porque yo he logrado, yo. Pero es que, atiéndeme, dice, si alguno se puede gloriar en la carne, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en qué. ¿Y qué te está tratando de decir? Que guardar la ley es cuestión de la carne. Que ser del linaje de Israel, eso es cuestión de carne. Que ser irreprensible, eso es cuestión de carne. Eso no te ayuda en nada para tú ser hallado fiel delante de Dios. En carne tú no vas a hallar nada. Aquí no hay logros personales. Tú tienes que tener todos los logros personales como basura para ganar a Jesucristo. Y digo, cuando hablamos de los judíos, porque este misterio no es para judíos, esto es para los gentiles. Nosotros entendemos que los judíos eventualmente van a ser alcanzados, todavía no. Porque dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios, Pablo en Romanos dice, os digo un misterio, que luego todo Israel será salvo. Pero mientras ese luego no viene, tenga cuidado usted con envolverse en cosas de la ley. Porque eso lo que lo hace es un ignorante usted en cuanto a la gracia se refiere. Hermano, hoy hay gente que son bien celosos guardando el sábado, guardando la ley, observaciones, ritos. Pero Pablo dice, esto pertenece a carne. Por eso es que él dice, mire, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más, porque yo sí que alcancé. Yo era irreprensible. Yo aventajé a mis contemporáneos. Pero todo lo tengo por basura, porque delante del evangelio de la gracia todo es basura. Por eso es que en el verso 9, mire cómo él dice en el verso 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es ¿por qué? Por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Quiere decir que logros personales, sacrificios humanos delante de Dios no te ayudan para nada. Tiene que ser la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Tenemos eso claro? Por eso es que la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. Cuando hay gente que te vienen a ti con historietas de la ley, con historietas, en cuanto a carne se refiere, hermano, ahí no hay nada. Oye, Pablo sí que tenía con qué confiar en la carne, ¿no es así? Ese sí que, oye, ese era irreprensible, nadie podía ponerle el dedo. Ese sí que era un hombre irreprensible. Pero ¿y qué? Se dio cuenta que cuando llegó
a la cruz para ser bendecido, tenía que tener todo eso por basura. Oye, tener por basura esos galones, ese sí que tenía galones. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y tú ahora vas a ponerte a luchar con tus cuestiones carnales. Si ese hombre fue el mejor y tuvo que tenerlo todo por basura para alcanzar el amor de Jesucristo. Hello. Abba, Padre, yo recibo que estás disfrutando de esta interesante conferencia que nos aclara qué significa el término blasfemar contra el Espíritu Santo. Observemos estos 4 puntos que hasta ahora Jesucristo hombre nos ha explicado. Veamos. Primero que todo, nos explicó que los logros personales y sacrificios humanos no ayudan frente a la justicia que es por la fe. Esos esfuerzos que a veces pensamos que nos justifican delante de Dios, dice que eso no ayuda frente a la justicia que es por la fe. Filipenses 3, versículos 3 al 7. Número 2, que estamos llamados a vivir por la justicia de Dios que es por la fe y no por las obras. Antes de la cruz era por obras. Hoy estamos después de la cruz. Estamos llamados a vivir por la justicia de Dios, que es por la fe, conforme a Filipenses 3:9. También mencionaba Jesucristo, hombre, que el mejor en la ley, el hombre que más cumplió la ley en cuanto a la ley irreprensible, Pablo, él tuvo todo por basura para vivir en la justicia de Dios. El que más logros tuvo en la ley, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, tantos logros, él tuvo todo por basura para vivir en la justicia de Dios. Filipenses 3:8. También nos recordó que pensar que un creyente que es uno con Cristo, porque nosotros somos el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pensar que un creyente que es uno con Cristo tiene demonios, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 2:14 dice que el diablo fue destruido y que nosotros, conforme a Filipenses 2:6, estamos sentados juntamente con Cristo, juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso sería una blasfemia, pensar que un creyente puede ser poseído por un demonio. Amado amigo, ¿sabías tú que el sistema religioso de hoy, mal llamado cristiano, que profesa amar a Jesucristo, está en una constante blasfemia contra el Espíritu de gracia, contra el Espíritu Santo? Hoy Jesucristo, hombre, basado en el Evangelio de Pablo, escrito en 14 epístolas de Romanos a Hebreos, nos demuestra por qué ese sistema está blasfemando hoy contra el Espíritu de gracia. Disfrutemos de esta clara explicación. Mateo 12, verso 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu antes de la cruz era si alguien pensaba que Jesucristo tenía demonios, que el espíritu de él era demoníaco, y como él era Satanás, él podía echar fuera a Satanás. Eso pensaron los fariseos. Este tiene autoridad contra los demonios porque él es demonio también. Y él le dijo, mira, si ustedes piensan así, ustedes están cometiendo una blasfemia que no tiene perdón. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en estos días? Por ejemplo, después que Jesucristo va a la cruz, ya no aplica porque Satanás fue destruido y ya no hay demonios. Antes de la cruz había demonios y se sacaban los demonios, pero después que él viene, vence a Satanás, entonces ya Satanás queda destruido y ese término no aplica. Sin embargo, hay muchas iglesias que creen en la posesión demoníaca todavía. Ahora, mira el peligro de cometer esta blasfemia. Si tú piensas que un creyente o que tú puedes ser poseído por un demonio, tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que después que tu espíritu se une al Señor y tú eres un espíritu con Él, ¿dice así la Biblia? ¿Lo dice? El que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Y yo digo que tú tienes demonio, yo estoy diciendo lo mismo, que Jesucristo en ti tiene demonio. Estás cometiendo la blasfemia, sacándole demonio a los creyentes. Y mira, tú tienes un demonio de adulterio, tú tienes un demonio de nicotina, tú tienes un demonio de pasiones desordenadas, tú tienes un demonio de juego, tú tienes un demonio de vicio. Y le dicen así a la iglesia, cometiendo la blasfemia que no tiene perdón. Después de la cruz, Satanás queda destruido y ya no hay razón para pensar eso. Oye, ¿usted sabe lo que usted pensar que Satanás anda suelto por ahí velándolo? Yo no dormiría, ¿sabes? Si es verdad que Satanás me está velando a mí, yo estaría de rodillas todo el día. Sí, yo no podía ni irme a trabajar y porque usted no trabaja porque Satanás me está velando. Sí, yo me quedaría en casa y me arrodillo y entonces pues empiezo a orar y orar y orar y orar y a reprender, Bueno, yo estaría todo el día, te reprendo. Y que si tú dejas de orar o se te olvidó leer la Biblia esa mañana, ese día te fue malo todo el día. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿y qué le pasó, hermano? Fue que se me olvidó leer la Biblia esta mañana. Entonces tú vas a vivir bajo un temor, bajo un miedo que si no leíste la Biblia. Se me olvidó orar, por eso fue que tuve un choque. Oye, y entonces ¿qué control nosotros tenemos? Un reino dividido que está en contra. Porque si Satanás está en contra de Satanás, imagínate, entonces tuvo una lucha. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No hizo nada, lo que hizo fue que derramó sangre allí y que para perdonarnos unos pecados, y Satanás se quedó por ahí dando vueltas y dando candela y velando a los cristianos. Es una blasfemia, no solo pensar que Satanás existe todavía, pero pensar que Satanás puede hacerle daño a la iglesia. Si tú piensas que la salvación tuya puede perderse, eso es una de las blasfemias más grandes. Y te voy a decir dónde está. Vamos a buscar a Romanos 6:14. Pensar que la salvación se pierde, que tú puedes terminar y que en las pailas del infierno. Eso es un tercer aspecto del estudio que estamos diciendo, pensar que un creyente puede perderse. Número 1 fue justicia propia. Número 2, que un creyente puede tener demonio cuando el creyente está unido al Señor, completo y sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Y ahora un demonio se mete allá a lugares celestiales y te saca de al lado de Jesús. Ahora el tercer es pensar que la salvación se pierde. Es cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora mira la blasfemia que se está cometiendo. Mira, Romanos 6:14. Porque el pecado, ¿qué dice?
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ¿qué? Sino bajo ¿qué? El pecado no puede ¿qué? Ser Señor tuyo. ¿Por qué el pecado no puede ser Señor tuyo? Porque nosotros estamos en la dispensación de la gracia. No es que tú no hagas cosas que merecen que tú te pierdas. Sabrá Dios. Es más, te voy a decir más. Si la salvación se perdiera, no hubiera un cristiano. No hubiera ni uno todavía. Porque Dios es demasiado santo para que tú seas salvo por tu fidelidad. Y Pablo dijo que no hay ninguno bueno. Así que nadie sería salvo. Otros dicen, sí, muchacho, miras para el lado y te pierdes. Viene Jesucristo y te halla en pecado y te pierdes. Pero ¿cómo Jesucristo puede venir y hallarte en pecado? Si Él ya te colocó en un pacto donde el pecado no se puede hacer Señor. Él no puede ser Señor. No se puede enseñorear de ti. Tú estás seguro bajo este pacto. La seguridad tiene que ir más allá de lo que tú sientes o haces. La seguridad tiene que estar en lo que Él hizo. Eso es la seguridad del cristiano. Vamos a buscar a Hebreos capítulo 10 para que no vayas a cometer esta blasfemia. Ese es el tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, no Espíritu de ley. Diga Espíritu de gracia. Ese es el pacto de la gracia, donde el pecado no se puede enseñorear. Tú no le das gracias al Señor que el pecado no se puede enseñorear de ti. Tú haces cosas lo suficiente. Si tú estuvieras en la ley, el pecado se hubiera enseñoreado, no de ti, de toda la humanidad. Porque no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Estuviera enseñoreado de todo. Nadie sería salvo. Jesucristo vino aquí a morir en vano. Vino a hacer un show de 33 años, se trepó a la cruz, hizo un show allí tremendo y sufrió y derramó sangre y ahora dijo, Padre, se me perdieron todos. Todo el mundo perdió la salvación porque pecado es pecado delante del Señor. Hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. No, pecado es pecado. Por eso cuando sorprendieron a la mujer adúltera que le dijeron, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice que desde los más ancianos hasta el más pequeño todos se alejaron avergonzados. Así que si la salvación se va a perder por el adúltero o la adúltera, se va a perder por la mentirita y por el mal pensamiento y por los odios y las rencillas y nadie sería salvo. Oye. Es impactante hoy pensar que miles de nosotros, llamados cristianos por tanto tiempo, profesando amar al Señor, estábamos blasfemando contra el Espíritu de gracia. Estábamos teniendo por inmunda la sangre que el Señor derramó hace 2000 años por nosotros. Pero la explicación de Jesucristo, hombre, nos libró de esa blasfemia que por ignorancia estábamos cometiendo. Miremos estas evidencias y conclusiones del programa del día de hoy. Número 1, pensar que un creyente por el cual Jesucristo murió y lo perfeccionó puede terminar en el infierno es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pensar que un creyente por el cual Jesucristo murió y lo perfeccionó, con una ofrenda nos hizo perfectos a todos sus hijos, y ese creyente puede terminar en el infierno supuestamente, eso es una blasfemia, conforme a Romanos 6:14 y Hebreos 10:14. Si decimos que ese pecado todavía está en pie después de ese sacrificio, entonces tenemos por inmunda esa sangre que Él derramó y en la cual nos santificó para siempre, conforme a Hebreos 10:29 y Hebreos 10:17. Si decimos que un creyente puede estar endemoniado, también estamos blasfemando, pues el diablo ya fue destruido allá en la cruz y el creyente es uno con Jesucristo y está sentado en los lugares celestiales juntamente con Él, conforme a Hebreos 2:14 y primera carta a los Corintios 6:17. Y por último,
concluimos que solo el mantenernos en el Evangelio de la gracia, escrito por el apóstol Pablo en 14 epístolas, nos lleva a honrar lo que Jesucristo ya hizo por nosotros y no entramos en blasfemia contra el Espíritu de gracia, conforme a Gálatas 2:21. Amado amigo, yo recibo que los ojos de tu entendimiento son alumbrados y que tú despiertas al engaño de la religión, en el cual hemos estado o estuvimos blasfemando contra ese sacrificio que ocurrió hace 2000 años en la cruz. El Cordero de Dios quitó el pecado, nos santificó, nos justificó, nos sentó en lugares celestiales, nos hizo uno con Él. Estamos bendecidos y completos en Él para siempre. Pero pensar que un creyente está en pecado, que puede terminar en el infierno, que puede ser poseído por demonios, es blasfemar contra el Espíritu de gracia. Hoy queremos invitarte a que nos sintonices 24 horas, que entres allí a YouTube, puedes buscarnos como TV Gracia en vivo, o puedes entrar a las redes sociales en Facebook, en Instagram, y nos puedes buscar como TV Gracia Oficial. También puedes contactarnos a través de WhatsApp con el número que aparece en pantalla. Yo recibo que a partir de hoy comienzas a vivir unos días maravillosos, renovando tu mente con esta gracia, no haciendo afrenta al Espíritu de gracia, sino siempre creciendo en espiral. Y te esperamos en un centro educativo cerca de ti, para que vengas y alabes a Jesucristo con gracia y puedas comenzar a vivir los mejores días de tu vida renovando tu mente. Yo te declaro bendecido con toda bendición. Y hoy queremos mandar un saludo muy especial para toda esta audiencia bella aquí en el canal El Tiempo. Si has visto esta conferencia, si te ha impactado esta palabra de gracia, declaramos los ojos de tu entendimiento alumbrados. Te estamos esperando. Estamos acá en Bogotá, en varias sedes en Colombia, pero acá en Bogotá, en la avenida Caracas con calle 63, puedes ver a toda esta amada preciosa de Jesucristo, estos dioses amadores de la verdad, que les mandamos un saludo a todos ustedes y los estamos esperando. Recibimos que llegan acá para darle fruto de labios a Jesucristo, para que renueven su mente con esta poderosa palabra de gracia que promete hacer cambios permanentes en tu vida, y te declaramos bendecido con toda bendición. Un aplauso para esa audiencia bella. Te esperamos, alcanzas a llegar. A las 10:30 comenzamos, te esperamos. Y vamos a darle fruto de labios a Jesucristo. Abba, Padre. Diga, somos ese gobierno. Abba, Padre. Gracias, Señor, por levantar este gobierno de justicia y equidad para regir a las naciones con el evangelio eterno que tú mismo nos enseñaste. Abba, Padre. Somos ese gobierno que Dios mismo en la tierra estableció. Gracia y apostolado para la transformación. Somos ese gobierno que Dios mismo en la tierra estableció. Gracia y apostolado para la transformación. Gracia y apostolado. Gracia y apostolado para la transformación. Hoy hablamos lo mismo, guardando la perfecta unidad. Una sola palabra, la trompeta suena. Ya llegamos. Ya llegamos a España, Europa, Asia y África. Ya llegamos a España, la palabra corre ya. Hoy hablamos lo mismo, guardando la perfecta unidad. Una sola palabra, la trompeta suena ya.